Esta situación y esta hora me hace acordar cuando era estudiante, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, 10 menos cuarto, salía la segunda ronda de mate y nos poníamos a hablar de historia. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora aquí en Un Buen Día por la pantalla de Chaco Televisión al recibir con un fuerte aplauso al profe Eduardo Barreto que está con nosotros? Gracias. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? Bien. Me puso nostálgico el matecito. En la mañana un poquito lluviosa. Me puso nostálgico. Estudiábamos siempre historia. A uno lo lleva a rememorar viejas épocas, tal vez, ¿no? ¿Qué será que tiene? Usted, ¿cuál fue tal vez el recuerdo más importante que tuvo de su paso por la escuela secundaria? Sí. ¿En la secundaria? Sí, lo que más lo haya satisfecho, lo que más lo haya alegrado, una anécdota que lo haya marcado. A mí de la época de la secundaria me gustaba mucho la hora de educación física. Me gustaba mucho, porque no iba nunca. Entonces, no, me gustaba mucho, ¿sabe qué? La feria de ciencias. En el colegio hacíamos feria de ciencias, era el momento donde nos juntábamos en grupo de estudiantes y preparábamos un tema durante todo el año para presentarlo más o menos en octubre. Arrancábamos en mayo, abril y lo teníamos que preparar todo el año para hacer una gran exposición en octubre. Perdón, Ariel, ¿tenían recursos propios como para hacerlo o, como dijo Olmedo, éramos tan pobres? Éramos tan pobres. Éramos tan pobres. Sí, era lo que teníamos nosotros en casa, lo hacíamos nosotros, las maquetas armábamos nosotros. Era como para armar las carrozas que uno juntaba palos de escoba, bolsas de arpillera, alambre. Pero había mucha investigación, salíamos, recuerdo que, no sé, los temas en ese momento eran la drogadicción, el SIDA estaba muy vigente cuando yo iba al colegio, y había mucha investigación. Íbamos al hospital, hablábamos con médicos, entrevistábamos, grabábamos los reportajes, los filmábamos con la camarita casera. Hoy todo lo youtubeás y lo descargás de internet. En ese momento laburábamos bastante, mucho laburábamos para hacer cualquier tipo de informe. Sí, creo que mucha biblioteca Herrera. Los paradigmas educativos han cambiado. Creo que es necesario volver a algunas fuentes vinculadas con la responsabilidad y la idea de que el esfuerzo es el que nos puede sacar, digamos, de esta situación difícil que hoy parece que se ha descubierto a partir de ayer, de que en la Argentina hay pobres, ¿no? Como si ese no fuera un dato que ya viene con una pobreza estructural desde el año 1975, que nunca bajamos del 30%. Pobreza estructural, que no es lo mismo que la otra pobreza económica, ¿no? Y en ritmo de inflación, desde que se creó el Banco Central de la República Argentina en 1935, el promedio de inflación de la República Argentina fue del 55%. Wow. Llegando en algunos momentos, como en la época de Surril, al casi el 5.000%. 5.000% de inflación. Sí. Entonces, creo que es necesario poner las cosas en su lugar, para que nadie se asuste, para que nadie se sorprenda de que esto no es algo nuevo, de que esto no es producto de la pesada herencia de la que tanto se habló. Y mientras se siga echando gente de cargos estatales o de cargos privados, no se va a generar nuevos empleos, precisamente. Usted que maneja la historia, qué sé yo, ¿por qué siempre tuvimos como esta especie de montaña rusa donde subimos y bajamos constantemente y en periodos similares? ¿No? Claro, 10, mire, 12, 15 años. Yo creo que esto tiene que ver como que la Argentina y el Chaco son una caja de resonancia del contexto internacional. Cuando estábamos preparando para hacer un informe sobre nuestros próximos trabajos escritos, leía acerca del efecto tequila en 1995, cuando México devaluó la moneda en un 100% prácticamente, el dólar de 3 pesos pasó a costar 8 pesos, estabilizándose luego en el año 1995 en un 6,11%. Y esa medida
repercutió en todos los mercados internacionales, haciendo caer la bolsa de valores, haciendo caer los bonos exteriores, y bueno, empezamos una bajada. Luego tuvimos una época un poquito floreciente en la década del 90, cuando habíamos vendido todas las empresas del Estado y habíamos pedido préstamos en moneda Ahora, qué loco que éramos extranjera. ricos, pero nos quedamos sin nada, ¿no? Claro, cuando tuvimos que empezar a pagar la fiesta, nos dimos cuenta de que todo aquello de que vamos al Paraguay, vamos al Brasil y dame 2 por 1, y traíamos cosas inservibles que ni siquiera utilizábamos, pero éramos los argentinos que Derrochábamos. mirábamos a todos los otros pueblos latinoamericanos por arriba del hombro. Es decir, éramos, digamos, el país del primer mundo dentro de la pobreza de América Latinoamérica. Latina. Y hay un elemento que a mí me preocupa y que es cuál es el índice de pobreza de Resistencia y del conglomerado Fontana, Barranqueras, Vilela, Tirol, porque lamentablemente desde que se están midiendo los índices de pobreza, como lo dijeran algunos periodistas antes que yo, Resistencia siempre estuvo en el podio de las ciudades más pobres de la Argentina. Y bueno, y se marca una brecha muy significativa vinculada al proceso histórico del efecto tequila, que hizo que se pierdan importante cantidad de empleos, que subiera el índice de importaciones, hubo medidas proteccionistas por parte de algunas naciones que no querían verse perjudicadas por esto. Entonces ahí tenemos una cresta de la ola. Luego empezamos a bajar un poquito en los años 97, 97, 98. Y bueno, y después vamos a caer ya de nuevo en un pozo que prácticamente nos precipitó hacia el infierno, ¿no? Y acá en el Chaco, en la época de Tahuinas, ¿cómo era todo? Porque hay épocas de receso también para nuestra provincia. Tahuinas, como los gobernadores anteriores, como Tenep, como Baroni, tuvieron que gobernar en un marco de austeridad muy grande. Tanto es así que tuvieron que declarar el plan de emergencia económica, administrativa y financiera. Se congelaron en los cargos fundamentales los nuevos empleos. Se tuvo que modificar la estructura de algunas empresas del Estado. Se creó el nuevo Banco del Chaco, que era una herramienta importante para las finanzas de la provincia, pero enseguida se lo privatizó. Entonces, esta situación por la que atravesó Tahuinas, que creo que es necesario después, como te lo había dicho anteriormente, hacer un análisis sociológico, habida cuenta de que este era el hombre que representaba a quien había sido uno de los mayores genocidas que tuvo la Argentina en la dictadura del cívico-militar del 76 al 82, o el 83. Esto es parafraseando aquel viejo eslogan que decía Cámpora al gobierno, Perón al poder. Acá estaríamos hablando de Tahuinas al gobierno, Palacio al poder. Ruiz Palacios al poder. Como un pueblo que había sufrido los embates de la noche más negra de la historia podía apoyar Al candidato de un genocida. Es decir, hay Pero ganó cosas las que de elecciones pronto, democráticamente. hay cosas que de pronto uno no la llega a entender, salvo que la investigue desde el punto de vista sociológico, psicológico, antropológico incluso. Pero bueno, decíamos que en la época de 1995 se producen nuevamente las elecciones en la nación para elegir presidente y vice. ¿Por qué pasa esto? Porque por el Pacto de Olivos, por el cual Menem y Alfonsín
se llamó a la modificación de la Constitución de 1853. En el año 1994 se modifican algunos artículos. Uno de ellos es el vinculado con la posibilidad de ser reelecto por una sola vez como candidato a presidente de la Nación. Y en ese marco, Menem, recurriendo, mejor dicho, a quienes tenemos un poquito de memoria, al voto miedo, el voto miedo, aquel que decía yo o el caos, se va a terminar la época de bonanza, el 1 a 1 se va a terminar, es decir, un peso igual a $1 se va a terminar si no me votan. Y bueno, creo que todo esto, más la época de bonanza, esa ficticia bonanza que apareció para los sectores medios y altos de la Argentina, en que empezaron a descubrir las playas de Brasil, y bueno, y como se había farandulizado. Eso nunca fue real, profe, porque escucho esta frase todo el tiempo. Bueno, yo era muy pequeño, Hugo tenía un poquito más de edad que nosotros, y usted obviamente. ¿Eso nunca fue real? ¿Es ficción en serio? No, el argentino no vivía mejor en la época de Menem, como muchas dicen, no, ojalá que vuelva Menem, vamos a volver a comprar televisores. ¿Era ficción o era una realidad que duró poco? Para mí fue una realidad que duró poco. Como hubo en existió, otras oportunidades. Existió, no es forma parte de la mitología. Existió. Hay cifras reales y concretas del poder adquisitivo que tuvieron los argentinos. Pero era obvio que siguiendo ese camino se iba a terminar al poco tiempo. Es como cuando vos vas a un usurero y le pedís plata que te cobra el 70% de interés anual. Claro, mientras tenés la plata, bárbaro. Cuando tenés que empezar a pagar, y la deuda externa se iba agrandando cada vez más. Y es por eso que vamos a ir entrando en el tobogán. O sea que no fuimos ricos, teníamos plata prestada. Teníamos plata prestada, aparte habíamos vendido las joyas de la abuela, ¿no? No quedó ninguna empresa prácticamente argentina en manos del Estado. Por eso es que se había banalizado incluso la política a través de estas muestras que estamos viendo en pantalla, ahí con el presidente Menem que salía como vedette de muchas actividades deportivas, con... Sí, era muy mediático. Del jet set. Sí. Y bueno, todo eso nos daba la imagen de que andábamos... Estábamos felices. Pero él mismo decía, estamos mal pero vamos bien. Es decir que Sí, yo creo que si alguna vez tenemos que escribir la historia de lo que dijeron los presidentes o ministros, vamos a escribir el álbum de la mentira argentina organizada, porque después va a venir aquello que los que depositaron dólares van a retirar en dólares, y después va a venir el corralito, y después van a venir a partir de 1996 el estallido de los movimientos sociales. No nos olvidemos de este fenómeno donde aparece un actor nuevo, como es los movimientos sociales, mal llamados piqueteros. Es un término que se generalizó. Ahí vemos algunos de los dirigentes como Lorenzo Miguel o Rodolfo Baer de la CGT, que a Alfonsín le hicieron 14 paros y a Menem recién a partir de 1998 le hicieron 2 paros generales. Entonces estamos hablando de que hay una conducta gremial que también conspira contra el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Miedo, profe. ¿Seguimos la semana que viene, le parece? Hay mucho para hablar todavía, pero vamos a entrar en una época donde la Argentina estuvo a punto de desintegrarse como nación a casi 200 años de haber declarado su independencia. Y vamos a analizar todas las frases que usted acaba de nombrar. Son muchas y da para hablar mucho. En este país hay que robar 2 años. No hay que robar 2 años. Si dejamos de robar 2 años vamos a andar bien, lo dijo Barrio Nuevo. O si yo les decía lo que iba a hacer, no me iba a votar nadie. Eso dijo Macri hace poquito. Lo dijo Macri hace poquito. O sea, ya lo habían dicho antes y ahora lo volvió a decir Macri. En Cutralcó y en otros pueblos que habían sido privatizados, YPF es donde va a nacer
el movimiento de los movimientos sociales, precisamente, cobrándose la primera víctima, que fue Teresa Rodríguez. Dale. Y De eso bueno, hablamos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias a Buenos usted, días. profe. Hasta cualquier momento. Gracias al Museo del Hombre Chaqueño que nos da la chance de tenerlo aquí, al profe Eduardo Barreto, a quien le damos un enorme Bien, aplauso. profe, bien.